Hola, muy buen día. Bienvenidos a este nuevo podcast Conversa y Conecta, un espacio para la convivencia y la inclusión. Hoy estamos con Diana Angarita para hablar de los vínculos afectivos. Es nuestra colega en la unidad de servicios psicológicos. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Víctor, por la invitación. Dianita, en este tiempo que estamos en septiembre, amor y amistad, que celebramos, ¿cuál es la necesidad de los vínculos cuando, por ejemplo, algunos sociólogos como Bauman habla del amor líquido y de la desvinculación o de la fluidez en esos modos de vincularnos? ¿Cuál es la importancia del vínculo afectivo hoy en día? Pues mira, Víctor, yo considero que la importancia del vínculo afectivo es poder construir estas relaciones basadas desde la confianza, desde el respeto, desde la comunicación, porque finalmente somos seres sociales, ¿no es cierto? Y asimismo, pues necesitamos del otro para nuestro subsistir, para nuestra convivencia. Claro. Y está bien que podamos entender ahora nuevas dinámicas de las relaciones. Sin embargo, eso no significa que no necesitemos del otro para nosotros mismos. Creo que viene desde ahí esta nueva concepción del vínculo, pero también teniendo cuidado de nosotros mismos y del otro. Exactamente, Dianita. Uno diría que eh, uno no puede vincularse si uno no tiene ese amor propio, ¿no? En algún podcast anterior hablábamos de la domesticación y el lenguaje que uno mismo hace sobre su Sobre sí propia mismo. persona. ¿Cuál es esa ecuación o esa importancia también del amor propio para que haya un amor de otro está en el germen del vínculo, ¿no? Mira, yo creo que es importante que entendamos que el amor propio es ese autoconocimiento, ¿no? Es esta valoración que tenemos de nosotros mismos y estas palabras de autoafirmación, que si nosotros no vamos construyendo esto con nosotros mismos, va a ser muy difícil construir este vínculo saludable con el otro, ¿sí? Entonces, acá se vuelve un poco esta interacción y este juego entre los dos conceptos, esta relación que tengo conmigo mismo y la relación que voy construyendo con la otra persona, independiente de cuál sea el vínculo que queremos conformar, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles serían los ingredientes, los requisitos para un vínculo sólido? Pues mira, hay muchas bases teóricas, pero todas como que concuerdan en unos elementos principales. El respeto, ¿sí? Uno de ellos, la comunicación asertiva. Em, los límites sanos, creo que son importantes allí, tenerlos presentes sin perder de vista que el límite no es la distancia que generamos con el otro, sino todo lo contrario, es cómo establecemos un puente que nos permita relacionarnos de una mejor manera, ¿no es cierto? Y claramente este autoconocimiento que hablábamos ahorita hace unos minutos de cómo o qué necesito yo también del otro para construir este vínculo saludable. Creo que esos son unos elementos importantes aquí. Importantes. Tomémoslo cada uno un poco, en ese autoconocimiento, ¿qué será eh, lo más clave de no desconocer? Uno suele a veces olvidarse de lo malo de uno mismo, ¿sí? Y solo querer presentar lo bueno. Pero, ¿cuáles serían algunos parámetros para decir, bueno, tengo un suficiente autoconocimiento? Ok, yo creo que aquí es importante un proceso como de aceptación, ¿no? A veces nos cuesta a nosotros mismos aceptar esas cosas y esos aspectos a mejorar, ¿sí? A veces las personas dentro de estos vínculos nos mencionan algunos aspectos que no son tan favorables en las relaciones y nos negamos, ¿sí? Generamos un poco de resistencia allí, pero creo que la aceptación es como esa clave frente a los elementos propios
de la construcción de ese amor propio, ese autoconocimiento y decir, ok, esto debo mejorarlo, debo trabajarlo, por ejemplo, en términos emocionales, que a veces nos cuesta tanto trabajo regular y gestionar estas emociones, creo que son elementos a tener en cuenta allí. Ok. ¿Y qué sería una conquista del otro ingrediente que plantea Diana? La asertividad. ¿Cómo se vuelve uno o conquista el ser asertivo comunicacionalmente? Yo creo que allí compone varias cosas, ¿no es cierto? Y vuelvo y traigo acá elementos de el autoconocimiento en términos de la emoción, que nosotros podamos entender nuestra emoción, ¿sí? Nominarla y saber las maneras en que las podemos expresar, un tema de lenguaje, ¿sí? ¿Qué lenguaje puedo utilizar para expresarle al otro, ya bien sea mi conformidad, mi necesidad, y también un espacio de apertura, porque a veces consideramos que el comunicar es solamente verbalizar, verbalizar, y también debemos tener la apertura a escuchar al otro. Creo que eso son elementos que van componiendo la asertividad y van construyendo las relaciones saludables. Ok. Y creo que bastante conectado con la asertividad, hablabas también en el modo sano de llevar los vínculos, de los límites, el de marcar los límites que parece que hoy es en el espacio educativo uno de los grandes retos. ¿Cómo trabajar esos límites en los vínculos de pareja, en la amistad, la relación de los padres con los hijos, los docentes con los estudiantes, los amigos? Sí, esto es, digamos que todo esto es muy bonito porque hablar de vínculos no solamente es hablar del vínculo afectivo, sino que también es hablar de los vínculos en las diferentes relaciones que vamos construyendo. Y cuando hablamos de límites, creo que una palabra clave es la regla, las reglas que yo establezco en la relación con el otro y que Sí. sé que no pueden como traspasar, porque el traspasar esta regla es que me lastimen, que me vulneren o que me puedan llegar a hacer daño. Sin embargo, creo que acá también es importante tener en cuenta que así como yo establezco un límite en cualquiera de estos vínculos, también debo respetar el límite del otro, ¿sí? Y ahí es donde va este respeto frente a conocerme, pero también conocer al otro en la construcción de la relación. Muy importante explicitar siempre esa regla del juego en la relación, en los vínculos. Y Diana, ¿cuáles serían esos lenguajes del amor que uno puede poner en juego en esas diferentes relaciones, en esos vínculos que uno tiene en la vida con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con sus amigos, con su pareja? Pues mira, Chapman nos habla de 5 lenguajes del amor, ¿no es cierto? Que si bien no es una teoría psicológica propia, pero ha tenido un muy buen acercamiento a la comunidad en general, que se ha sentido bien y ha favorecido que empecemos a hablar de otro tipo de relaciones, ¿no es cierto? De Claro. relaciones muy, muy sanas. Y es de estos 5 lenguajes del amor, él nos expresa que está las palabras de afirmación, por ejemplo. Y a veces creemos que esto solamente es la relación afectiva, pero yo a un compañero de trabajo también le puedo reconocer que hizo una muy buena labor, ¿sí? Frente a su estudiante o en nuestro caso en la unidad de servicios frente al paciente y eso muy probablemente va a fortalecer este vínculo laboral que se está formando, ¿no es cierto? También nos habla dentro de estos 5 lenguajes del amor de los tiempos de calidad, Los tiempos de ¿sí? calidad. Y en estos tiempos de tecnología, que a veces estamos tan pegados al celular, ¿verdad? A la serie, estos tiempos de calidad también se traducen en espacios libres de tecnología, una actividad que podemos hacer corta, sin que signifique un gran esfuerzo en tiempos, pero que nos permita conectar. ¿No es cierto? Claro. Creo que es importante. Ya en Pantalla. vínculos afectivos podríamos hablar del contacto físico y poder ¿No? expresar a nuestra pareja qué tan importante es para nosotros ese contacto físico allí. Eh,
y dependiendo pues claramente del vínculo, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros padres, porque a medida que vamos creciendo también se va perdiendo este tipo de lenguaje del contacto físico, Ujú. ¿sí? Entonces creo que es importante allí que lo podamos tener en cuenta. Entonces, vamos las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, el contacto físico. Contacto físico. Otro lenguaje del amor está en los actos de servicio, ¿sí? Actos de servicio. Que a veces resultan ser tan importantes que creemos que no son necesarios, pero que sí, que nos ayudan a construir el te veo cansada y te traje una aromática o te traje un café y son actos de servicio porque sabemos que, por ejemplo, no te puedes levantar de tu puesto de trabajo y nos ayudan un poco a alivianar esta carga, ¿no es Ok, cierto? ok. Entonces, también es importante allí este tipo de lenguaje del amor. Ok. ¿Listo? Y, y luego estarían los regalos. Los regalos también son Otros. importantes. A veces pensamos que los regalos tienen que ser muy costosos, ¿no es cierto? Tienen que implicar un esfuerzo económico altísimo y no necesariamente es así. Hay personas que se sienten queridas, amadas desde la expresión del detalle. Pero ese detalle puede ser una chocolatina, como lo Ujú. decíamos ahorita, puede ser el café, y eso nos ayuda un montón, dependiendo de nuestro lenguaje, a sentirnos amados y queridos allí. Ok. Dianita, si tuviéramos que decir cuál es nuestro lenguaje del amor, yo diría que yo estaría entre el contacto físico del abrazo, que a mí me encanta, y pues esos actos de servicio, en mi caso. Okay. Y en tu caso, ¿cuál sería tu lenguaje del amor, Dianita? Los actos de servicio Los para actos de mí servicio son también. importantes y los Ok. regalos. Y los regalos. Sí, Ah, son bueno. importantes. Dianita, ¿qué recomendaciones generales quisieras o tips regalarle a nuestra comunidad académica para fortalecer estos vínculos en el mes del amor y la amistad, Bueno, yo creo septiembre? que es importante allí el autoconocimiento. Creo que todo empieza por allí y debemos, a partir de ese autoconocimiento, poder explorar con las otras personas también cómo quieren ser tratadas, cómo quieren ser amadas, ¿no es cierto? Y esa comunicación nos va a llevar al fortalecimiento de los vínculos, desde los límites, desde todo este proceso que hemos hablado. Ok. Muchas gracias, querida colega Dianita Angarita de la Gracias a Unidad de ti. Servicios Psicológicos. Y este ha sido otro espacio de convivencia e inclusión en este podcast Conversa y Conecta. Nos vemos. Hasta Gracias. luego.